Ahora. Bueno, hoy voy a dar mi sección sobre el cáncer de cervix en atención primaria. Vamos a ver en primer lugar una introducción sobre la epidemiología del cáncer de cervix y cómo es la mortalidad en torno a esta enfermedad, así como los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la misma, cómo se desarrolla el cáncer de cervix, las pruebas de cribado que existen en la actualidad para su detección, la colposcopia, que sería la prueba diagnóstica siguiente al cribado, y la vacunación contra VPH, qué vacuna es la que tenemos actualmente y en qué casos están indicadas, que prácticamente en todos los casos, y cuándo está financiada. En primer lugar tenemos que el cáncer cervicuello uterino constituye el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres a nivel mundial. Según los últimos datos disponibles, en 2020 se diagnosticaron unas 604.000 casos y causó la muerte de cerca de 342.000 mujeres a nivel mundial. En España se estima que cada año 1.957 mujeres se diagnostican de esta enfermedad y 814 mueren por esta causa. Aún así, tiene una incidencia y una tasa de mortalidad más baja que el cáncer de endometrio y el de ovario porque existen programas de cribado para detectarlo y prevenirlo a tiempo. Tenemos que en cuanto a factor de riesgo, el que presenta mayor asociación con el cáncer de cervix es la infección por el virus del papiloma humano, el VPH, y se detecta en este último en hasta un 99,7% de los casos de cáncer de cervix. La vía de transmisión de este virus es sexual y se ha comprobado que el inicio temprano de la actividad sexual aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de cervix. Otros factores de riesgo en relación al VPH que aumentan el riesgo de producir cáncer de cervix son que el paciente tenga múltiples parejas sexuales, así como que esa pareja sexual sea de alto riesgo, es decir, que sea una pareja con múltiples parejas al su mismo tiempo, que tenga antecedentes personales de ITS o infección por VPH conocida y que tenga antecedentes personales de infecciones de transmisión sexual, las cuales aumentan el riesgo de padecer cáncer de cervix por aumentar la probabilidad de exposición a los distintos serotipos de este. Luego tenemos que hay factores de riesgo que no se relacionan con el VPH o que no dependen del VPH, como por ejemplo el tabaco. El consumo del tabaco se asocia a un aumento en la incidencia de cáncer del cervix del tipo escamoso en aproximadamente un 50%. También la genética, como en todos los cánceres, ha visto que existe una mayor incidencia de cáncer de cervix en pacientes que tienen antecedentes familiares del mismo. Y luego existe uno que es curioso, que es la circuncisión, y es que el cáncer de cervix es menos frecuente en pacientes que tienen parejas sexuales que son varones circuncidados. Y existe una explicación parcial del vínculo entre el cáncer del cuello de útero y la falta de circuncisión, y es que por lo visto los hombres circuncidados tienen una menor prevalencia de infección por VPH que los hombres no circuncidados, y tienen por lo tanto menos probabilidad de transmitir el VPH a su pareja, y su pareja tiene una carga de ADN de este virus de un alto riesgo menor. Luego tenemos que, debido a la gran relación que existe con el cáncer de cervix, el VPH va a ser una causa prácticamente necesaria, que no suficiente para el desarrollo del cáncer de cervix. Y la patogenia del mismo va a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se tiene que producir la infección oncogénica por el virus del epitelio metaplásico en la zona de transición cervical, es decir, la región de la unión entre el epitelio escamoso del cervix y el epitelio glandular del canal endocervical. Luego tiene que persistir la infección por el VPH. Lo siguiente es que progrese un clon de células epiteliales de una infección viral persistente hasta una lesión precancerosa. Y el cuarto paso ya es el desarrollo del carcinoma y la invasión de la membrana basal para propagarse al resto del tejido. Luego tenemos que, aunque la infección por VPH del tracto genital es extremadamente común, el cáncer del cuello uterino se presenta solo en una pequeña proporción de las pacientes infectadas por VPH. Es decir, casi todas las pacientes con cáncer de cervix van a tener una infección por VPH, pero no todas las pacientes con una infección por VPH van a terminar desarrollando el cáncer. Se estima que entre un 75 y 80% de los adultos sexualmente activos van a contraer el VPH antes de los 50 años. No obstante, tenemos que la mayoría de las infecciones por VPH son transitorias, y el virus por sí solo no es suficiente para causar la neoplasia cervical. Cuando la infección por VPH es persistente, el tiempo que pasa desde que se produce la infección inicial hasta que se desarrolla la neoplasia intraepitelial cervical de alto grado, la HSIL, y el cáncer invasivo es normalmente de unos 15 años. Luego tenemos que hay distintos tipos histológicos. El más frecuente, el que se presenta en hasta el 75% de las ocasiones, es el carcinoma de células escamosas, que puede estar asociado al VPH o ser independiente del mismo.
Luego tenemos el adenocarcinoma, en un 25%, que a pesar de ser el menos frecuente, se ha visto que hay un aumento de su incidencia en los pacientes más jóvenes. Y igualmente puede estar asociado al VPH o ser independiente del mismo. No obstante, estos dos van a estar más relacionados con el VPH. Luego tenemos que el virus presenta mayor riesgo de desarrollo de cáncer de cervix en función del serotipo que va a producir la infección. Así, para el escamoso, el serotipo 16 y 18 son los que van a primar en cuanto al desarrollo del cáncer de cervix, el 16 hasta un 63,7% de los casos y el 18 un 13,2%. Luego están otros serotipos oncogénicos también, que son el 31, el 33, 45, 52 y 58, que van a representar ese 18% adicional de todos los cánceres de células escamosas. Y para el adenocarcinoma tenemos que la incidencia del serotipo 16 disminuye, aumenta del 18, que va a ser del 38,5%, e igualmente el resto de serotipos que hemos visto antes también influyen en el desarrollo del adenocarcinoma, aunque en un menor porcentaje. Luego tenemos que el cáncer de cervix lo vamos a detectar con una prueba de cribado, que será aquella cuyo objetivo último es reducir la mortalidad de dicha neoplasia. Así tenemos que el cribado ideal va a ser aquel que va a cumplir estos dos ítems, que es que detecte mujeres asintomáticas con lesiones precursoras con riesgo de transformación en cáncer de cervix uterino y cuyo tratamiento vaya a evitar la progresión, y que se detecte a mujeres con cáncer de cervix en estadios iniciales que puedan tratarse de una manera menos radical y más efectiva. De esta manera tenemos que la prueba de prevención secundaria, el cribado principal del cáncer de cuello de útero, es la citología cervical. Por otro lado está la detección del virus del papiloma humano, que se ha visto que en mujeres mayores de 30 a 35 años tiene mayor sensibilidad para la prevención del cáncer de cervix que la citología. No obstante, debido al alto riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento, la detección del VPH en mujeres menores de 30 a 35 años no es la prueba de cribado más óptima. En este caso sigue siendo la citología cervical. Con todo esto, tenemos que actualmente está puesto en marcha el cribado poblacional del cáncer de cervix, es decir, un proceso global y reglado para la detección precoz del cáncer de cervix que va a dar cobertura a todas las mujeres entre los 25 y los 65 años. El cribado va a comenzar a partir de los 25 años, principalmente porque se ha visto que la incidencia de cáncer de cervix por debajo de esta edad es extremadamente baja y no ha demostrado ningún beneficio en la reducción de la misma. Y va a terminar a los 65 años con la condición añadida de que este haya sido negativo, el cribado, durante los últimos 10 años, es decir, que existan 3 citologías o 2 detecciones de VPH negativas. En las mujeres de 65 años que cumplen esta condición, se ha comprobado que la incidencia de lesiones de alto grado son muy bajas. Luego tenemos que cómo funciona el cribado. Por primer lugar, tenemos que las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 65 van a recibir una carta que las invita ahora a participar en el programa de cribado. Tras esto, es la propia paciente quien va a solicitar cita en el centro de salud para comenzar el proceso. La prueba de cribado va a comenzar con la toma de una muestra del orificio cervical externo mediante el frotis de una torunda estéril, un cepillo, y luego se va a vertir lo que se ha frotado en una muestra, en un tubito de citología líquida. En las mujeres entre 25 y 34 años, a partir de la muestra se va a realizar el estudio citológico. Si el cribado arroja resultados negativos, la citología se va a repetir a los 3 años. Si sostiene un resultado positivo, se completa con el test contrario, que es la determinación del VPH. Luego tenemos que las mujeres de 35 hasta 65 años lo que se va a determinar es y genotipar el VPH. Si el resultado de esta determinación es negativo, se va a repetir a los 5 años. En caso de ser positivo, se completa un estudio citológico. Luego, lo que he explicado, en caso de las pruebas negativas, el tiempo de espera hasta la siguiente citología es de 3 años para el estudio citológico y de 5 años para la determinación del VPH. Luego está en caso de que el resultado sea adverso o positivo. Se va a completar el estudio, como he dicho, con citología de determinación del VPH en función del cribado inicial y se va a derivar para valoración por parte de ginecología en las consultas de tracto genital inferior en el caso de nuestro hospital. La paciente se va a ser advertida a través de Salud Responde y será el mismo servicio de ginecología el que va a citar a la paciente y va a hacer el seguimiento de la misma. Luego tenemos que cuando nos referimos a que el resultado del estudio citológico es positivo, significa que se ha encontrado una normalidad o lesión de las células del cervix, así como un carcinoma de cervix como tal. Puede existir también que sea negativo para lesión intraepitelial o malignidad, pero cuando es positivo es que hemos encontrado una anomalía en las células escamosas o en las células glandulares, mayormente en las células escamosas.
La primera que podemos encontrarnos es el ASCO, que es la presencia de células escamosas atípicas de significado incierto. Luego también está el ASC-H, que es la presencia de células escamosas atípicas que no excluyen una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y a partir de aquí empezamos con las que ya conocemos, que son el LSIL, la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que va a indicarnos una lesión celular asociada a infección vírica productiva con muy baja capacidad de progresión a carcinoma, y el HSIL, que es el de alto grado, que sí va a ser una lesión oncogénica precursora con capacidad de progresión a cáncer. Igualmente nos podemos encontrar directamente con un carcinoma de células escamosas. En cuanto a la anomalía de células glandulares, tenemos que podemos encontrarnos células glandulares atípicas del endocervix, del endometrio o glandulares, células glandulares con atipia a favor de neoplasias endocervicales o glandulares, un adenocarcinoma in situ o un adenocarcinoma endocervical endometrial, extrauterino o no especificado, que es el NOS. Cuando la prueba del VPH, la prueba de la citología de estudios citológicos positivos, el siguiente paso es realizar una colposcopia, que es la prueba diagnóstica, que se va a realizar en las consultas de ginecología y va a consistir en la visualización directa del cuello uterino mediante un espéculo vaginal y la aplicación de sustancias que son el ácido acético, que es el que se ve en la imagen de la izquierda, que en el caso de que exista una región susceptible de tener una metaplasia se va a marcar con ese blanco que está cubierto, en cuyo centro están las letras A, y el Lugol, que lo que va a hacer es teñir todo el tejido del cuello de útero, que es normal, dejando el que puede ser susceptible de tomar una biopsia. Y en ese caso, en las zonas que son acético positivas, Lugol negativa, va a tomarse una biopsia, que es ya el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de cervix o de lesiones precursoras. ¿Cuándo va a estar indicado realizar una biopsia? Pues cuando el riesgo inmediato de HSIL en conjunción con los resultados de la determinación del virus del papiloma humano vaya a ser mayor del 5%. Tenemos, por ejemplo, que va a ser un riesgo mayor del 25% cuando existe una citología HSIL o ASCH, ACG o AIS o directamente un carcinoma. En tal caso es de obligada, hay que hacer una colposcopia. Luego tenemos que del 10 al 25% es cuando existe una determinación de VPH que es serotipo 16-18 y una citología que sea ASCUS o LSIL. Y del 5 a 10% cuando existe un VPH 16-18 pero la citología es negativa, o cuando existe un VPH positivo que no sea genotipado y existe una citología ASCUS o LSIL. En el resto de los casos no está tan indicada la colposcopia, sí un seguimiento al año. Por ejemplo, cuando existe un VPH positivo que no sea genotipo y una citología negativa. Pero ya hemos visto que existe una determinación de VPH. Eso en el caso de que existe un riesgo de 0,5 al 5%. Y luego cuando existe el riesgo de mayor de 0,15 al 0,5 es cuando existe una citología negativa de cribado o una citología ASCUS y VPH negativa. En ese caso, en vez de un año, vamos a esperar 3 años. Y ya cuando el cribado es porque encontremos un VPH negativo, se va a realizar de manera rutinaria aquí en el centro de salud. Y ya desde el servicio de ginecología volverán a derivar a aquellas pacientes que no necesiten de realizar seguimiento por su parte, sino que solo se deban someter al cribado rutinario. Hemos visto que existe una gran importancia de la infección por VPH en la génesis del cáncer de cervix y se va a volver, por tanto, imperioso promover la vacunación contra el mismo desde atención primaria y desde ginecología. La vacuna contra el VPH está indicada siempre, tanto para mujeres como para hombres, puesto que en ambos se van a desarrollar lesiones que van a evolucionar o que pueden evolucionar a neoplasia y ambos van a tener capacidad de infectar a otras personas. Tenemos que la vacuna que se emplea es la Gardasil 9, que cubre 9 serotipos distintos del VPH. El 6, el 11, el 16, el 18, estos dos últimos los más oncogénicos. Y los que hemos visto antes que forman parte del resto de casos que se ven, del 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Y tenemos que la vacuna ya forma parte, desde hace muchos años, del calendario vacunal de Andalucía de 2025 y se va a financiar en los siguientes grupos. De manera sistémica a chicos y chicas de 12 a 18 años, con ambas edades incluidas, con una dosis de Gardasil 9. Se va a realizar también un rescate de chicos y chicas de 13 a 18 años que no hubieran recibido una dosis previa, entonces en tal caso se les da una dosis. También personas trasplantadas con infección de VIH hasta los 45 años, ellos van a recibir 3 dosis.
Y hombres que tienen sexo con hombres y personas en situación de prostitución hasta los 45 años, se va a pautar una dosis si tienen menos de 26 años o 2 dosis en el mes, en el mismo momento en el que se indique la vacuna, y a los 6 meses si tienen entre 26 y 45 años, ambas edades incluidas. Y luego, la que nos compete más a nosotros, mujeres con antecedentes de lesiones preneoplásicas de cervix de alto grado que hayan precisado intervención, que van a recibir una pauta de 3 dosis, que se le indica en la consulta normalmente de ginecología, que es cuando tienen la consulta, que la saquen ya, a los 2 meses y a los 6 meses. ¿Esta no está financiada? Esta, por lo que yo sé, sí está financiada. Sí, cuando tienen lesiones, Cuando tienen lesiones que hayan, por ejemplo, que hayan necesitado hacer una colposcopia. De alto grado, también me pasó una mujer que tenía lesión de bajo grado, entonces no está O sea, financiada. la que no tiene lesión, la que solo tiene el VPH, claro, esa no está financiada, No. vale. Sí, sí.